Hola, ¿qué tal? Ha pasado una semana más. La semana pasada no lo hice, pero bueno, voy a tener esa deuda simplemente. Los turnos del trabajo a veces le impiden a uno hacerlo, pero quería hacer el Vencígueme esta semana de Doctrina y Convenios. Solo recordar que esto no es una lección que yo estoy dando. Esta es la oportunidad que yo tengo a la semana de poder hacer el estudio del Vencígueme y simplemente compartir mis pensamientos así como me van saliendo, digamos, es la oportunidad que tengo de poder compartir estas cosas. ¿Ok? Y el Bensígueme esta semana trata desde el 7 al 13 de julio. Grande será su galardón y eterna será su gloria. Doctrina y Convenio 76. Y tenemos esta hermosa imagen. Un recordatorio de la gloria del Señor que nos invita a meditar. ¿Qué me sucederá después de que muera? Casi todas las personas hacen esa pregunta de una u otra manera por siglos y muchas tradiciones cristianas basándose en enseñanzas de la Biblia han enseñado en cuanto al cielo y el infierno, en cuanto al paraíso para los justos y el tormento para los inicuos. ¿Puede realmente dividirse a toda la familia humana de manera tan estricta? En febrero de 1832, José Smith y Sidney Rigdon se preguntaban si había algo más que aprender sobre el tema. Eso está en el encabezamiento de Doctrina y Convenio de esta sección. Efectivamente lo había. Mientras José y Sidney meditaban sobre esas cosas, el Señor tocó los ojos de su entendimiento y fueron abiertos. Ellos recibieron una revelación tan asombrosa, tan extensa y tan instructiva que los santos lo llamaron simplemente la visión. Esa visión abrió las ventanas de los cielos y dio a los hijos de Dios una comprensión más amplia de la eternidad. La visión reveló que el cielo es más grande, amplio e incluyente de lo que la mayoría de las personas habían supuesto previamente. Dios es más misericordioso y justo de lo que podemos comprender, y los hijos de Dios tienen un destino eterno más glorioso de lo que podemos imaginar. Yo creo que recuerdo un poco de esta situación. Ellos estaban reunidos en una especie de consejo con otros líderes de la iglesia. Sidney Rigdon creo que en ese momento era un consejero de la presidencia, era presidente Rigdon, y estaban reunidos orando. No recuerdo cuál era el tema exactamente, pero recuerdo que en ese momento empezaron José y Sidney a relatar de lo que estaban viendo. Y cada uno describió una parte y después el otro describió una parte. Así es como lo recuerdo. Quizás no es tan exactamente así, pero vamos a seguir leyendo para averiguar acerca de la importancia de esta visión que tuvieron. Ok. Esta sección, como habrán visto, es bastante larga. Y el punto 1 del estudio dice, o sea, hace referencia que debemos leer toda la sección. Así que vamos a ver eso para el final y vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Vamos a ir con alguna otra idea de estudio que sea un poquito más acotada, para que podamos verla con el tiempo que tenemos a disposición, que yo tengo a disposición. Doctrina y Convenios 76, 5 a 10 y 114 a 118. Yo puedo entender la voluntad de Dios por el poder del Santo Espíritu. No todos los miembros de la Iglesia aceptaron fácilmente la revelación de la sección 76, debido a que enseñaba que casi todos se salvarían y recibirían algún grado de gloria. Por ejemplo, Brigham Young dijo, mis tradiciones eran tales que cuando escuché la visión por primera vez era tan directamente opuesta y tan en contra de mis estudios anteriores que dije, un momento, no la rechacé, pero tampoco la entendía. Él explicó que tuvo que pensar y orar, leer y pensar, hasta que supe y comprendí plenamente por mí mismo.
¿Qué aprendes de su experiencia que puede ayudarte cuando Dios revele cosas que difieren de tu comprensión actual? ¿Qué aprendes sobre Dios en Doctrina y Convenios 76, 510, 114 y 118? ¿Qué enseñan esos versículos acerca de cómo entender la buena disposición de la voluntad de Dios? Antes de entrar a leer, lo primero que se me viene a la mente, dos o tres momentos que tuvieron que haber pasado en mi proceso de conversión. Al principio, cuando uno está entrando a la iglesia y hay muchísimo material en contra de la iglesia. Y si uno no está preparado y puede leer algo que es un poco más difícil de recibir, algo que quiere debilitar la fe de uno, y uno, si está preparado, no significa que va a cerrar los ojos y va a ignorarlo, sino que va a estar preparado para enfrentar a la crítica, porque la crítica siempre va a estar. Otro momento que me pasó fue que durante mi misión muchas veces no todos los liderazgos eran lo que uno esperaba. Y a veces uno se sentía como que realmente no entendía por qué el Señor colocaba a estas personas en tales lugares o nos mandaba a hacer ciertas cosas en cuanto a nuestros amigos. Y a veces era un poco más difícil aceptar las instrucciones porque a veces tú tienes tu manera de vivir el Evangelio, de predicarlo, y cuando te quieren corregir o te quieren encauzar, ¿cierto? Como un río se encausa, un río anda por un lado y se encausa en esta dirección, quizás ese encauce es por alguna razón, pero a veces hay resistencia en tomar una dirección, una cierta guía, ¿no? Y otro momento es un momento que viví siempre desde que me bauticé, y es que uno pelea con su orgullo al momento de aceptar correcciones del Señor, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo, nuestra leona, muchas veces nos muestra cosas que nos hacen temblar, como le pasó a Leí y a los demás en el desierto, que nos hacen temblar y temer, porque no comprendes muchas veces de qué manera el Señor quiere corregirte, y a veces simplemente quieres cerrar los ojos y hacer como que no viste nada. Pero el Señor muchas veces tiene paciencia con nosotros en corregirnos y nos ayuda a mirar hacia el lado correcto. Vamos entonces a leer estos versículos 5 al 10 y 114 al 118. Mm. 76, 5 al 10. Porque así dice el Señor: yo, el Señor, soy misericordioso y benigno para los que me para con los que me temen, y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. Recordemos que temer al Señor no significa temerle como le tememos a un león o como le tememos a, a un ladrón en la noche, por así decirlo, sino que es una especie de respeto y preparación, como yo lo pienso como el temor que muchas veces tenemos ante un panel eléctrico que está cerrado. No el panel eléctrico dice cuidado electricidad, y eso tiene que infundir en nosotros un cierto temor, más similar al respeto que un miedo que nos hace temblar. ¿Ok? Yo trabajo en un recinto industrial donde hay maquinaria pesada, y yo veo la maquinaria y la maquinaria es muy útil y sirve para muchas cosas. ¿Ok? Hacemos clavos, hacemos alambre de púas, pero yo no temo a la maquinaria. No temo a la maquinaria. Lo que sí tengo es que yo sé, y es como una especie de respeto, de que yo no tengo que meter las manos en ciertos lugares de la máquina, que no está permitido. Y eso no significa que yo viva en miedo al trabajar, sino que significa yo respeto las leyes de la máquina y yo voy a estar bien. Y yo trabajo con mucha tranquilidad porque sé que voy a estar bien. Porque si uno se le enseña cuáles son los límites, los alcances, toda la máquina.
¿ok? El Señor no es una máquina, el Señor es una persona, pero es más similar a un padre amoroso. Y hay que pensar, ¿de qué manera quiere un padre amoroso que nosotros que le hagamos caso? ¿A través de un miedo que nos hace temblar o que respetemos sus palabras como una verdad? Esto es un proceso, pero también llega un momento en que uno tiene que tener fe, porque la fe es confianza y uno tiene que decir, yo confío en lo que me dice el Señor. No para todas las cosas va a ser la misma confianza porque somos seres imperfectos, pero con el tiempo es nuestro objetivo querer alcanzar esa fe muy similar, semejante a una fe perfecta. Ojalá que pueda ser perfecta. Y si no es en esta vida, es la próxima. Seguimos leyendo. Grande será su galardón y eterna será su gloria. Bueno, vamos a volver a leer mejor. Porque así dice el Señor. Yo, el Señor, soy misericordioso y benigno con los que me temen y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. Grande será su galardón y eterna será su gloria. Y a ellos les revelaré todos los misterios, sí, todos los misterios ocultos de mi reino desde los días antiguos, y por siglos futuros les haré saber la buena disposición de mi voluntad tocante a todas las cosas pertenecientes a mi reino. Sí, aún las maravillas de la eternidad sabrán ellos, y las cosas venideras les enseñaré, sí, cosas de muchas generaciones, y su sabiduría será grande, y su entendimiento llegará hasta el cielo, y ante ellos perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá el entendimiento del prudente, porque por mi espíritu los iluminaré, y por mi poder les revelaré los secretos de mi voluntad. Sí, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han llegado siquiera al corazón del hombre. Me parece que esto es en segundo Nefi, de que cuando habla de que el Señor, eh, de que hay personas que obtienen conocimiento y prudencia para su perdición, pero si hace caso a la voz del Señor es para su beneficio. Es decir, eh, no solamente basta con ser sabio o ser prudente, sino que hay que seguir al Señor. Esto es para nosotros que vivimos dentro del Evangelio. Para los que no viven dentro del Evangelio, ellos tienen mandamientos muy similares, solo que no lo ven de la misma manera. Porque si yo soy una persona que tengo mucho conocimiento, no sé, por ejemplo, se me ocurre deporte, si yo tengo mucho conocimiento en cuanto a cómo dirigir un equipo deportivo, pienso Marcelo Bielsa, ¿cierto? Él, una de las razones por las que fue tan grande o porque es tan grande, es porque su mente no está metida en tanto los resultados, sino que el proceso que debe vivir el futbolista. Y que tiene que ser, y él no simplemente crea una persona que se mueva, un atleta, él crea un deportista. Y podemos ver en su ejemplo como cuando a veces manda a su equipo a perder porque no es una victoria limpia. Yo pienso que todos vivimos bajo ciertos mandamientos. Ojalá, sea que sean del Señor o no. Nosotros aceptamos que los mandamientos más grandes son los del Señor y tratamos de vivir por sus mandamientos. Entonces, el último versículo, porque por mi espíritu los iluminaré y por mi poder les revelaré secretos de mi voluntad. Sí, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han llegado siquiera al corazón del hombre. Cuando nosotros tenemos ese sentimiento de que estamos en armonía con el espíritu, lo vamos sintiendo y cada vez más y más. Y algo que en el mundo muchas veces le llaman el instinto o el sexto sentido, nosotros reconocemos que en nuestro caso es el espíritu. También podemos tener nuestro propio instinto personal, eso no lo quita, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos permite ver cosas que nuestros propios ojos no ven, oír cosas que nuestros oídos mortales no oyen, abren nuestros canales de entendimiento y realmente nos ayudan a sentir y comprender las cosas. ¿Ok? Yo ayer a veces peleo por Facebook,
Pero me he dado cuenta de que hay mucha gente que piensa que la mente es el don de la divinidad, de que nuestra mente es lo más grande que tenemos, que Dios nos ha dado. Y eso supuestamente, bueno, aparece en el Código Da Vinci, la película, y que supuestamente en la pintura de Miguel Ángel, que está en la Capilla Sixtina, donde está Dios tocando el dedo de Adán, y que tiene forma de cerebro, y ahí está el mensaje de que en realidad el cerebro, la mente es lo más grande. El don más grande que nos ha dado la divinidad, hermanos, es la gracia que viene, el poder rehabilitador que viene por el sacrificio expiatorio de Jesucristo, no la mente. La mente es un lugar que puede estar para bien o puede estar para mal. Depende de cómo nosotros trabajemos con nuestra mente. ¿Okay? No voy a entrar mucho en detalle, quizás en otro video, pero les recomiendo leer Primer Nefi, capítulo 8, e imaginarse qué nos enseña el Señor acerca de la mente en esta visión que tuvo Ley. En otro video quizás yo lo voy a tratar. Voy a esperar acordarme, pero es un tema muy, muy interesante. 114, 118. 114, 118. Pero grandes y maravillosas son las obras del Señor y los misterios de su reino que Él nos enseñó, los cuales sobrepujan a toda comprensión en gloria, en poder y dominio, los cuales nos mandó no escribir mientras estábamos aún en el Espíritu. Y no es lícito que el hombre los declare, ni tampoco es el hombre capaz de darlos a conocer, porque solo se ven y se comprenden por el poder del Santo Espíritu, que Dios confiere a los que lo aman y se purifican ante Él, a quienes concede este privilegio de ver y conocer por sí mismos, para que por el poder y la manifestación del Espíritu, mientras estén en la carne, puedan aguantar su presencia en el mundo de gloria. Y pues yo sí reconozco que a veces tenemos sentimientos sagrados o vemos cosas que los demás no ven, y es muy complicado explicarlos porque son cosas que se comprenden por el espíritu, no por la mente. No por la mente carnal, sino por la mente celestial. Y eso tenemos que estar influenciados por el espíritu. Mediante la influencia del espíritu podemos comprender estas cosas. Vamos a responder las preguntas. ¿Qué aprendes de su experiencia que pueda ayudarte cuando Dios revele cosas que difieren de tu comprensión actual? Humildad, humildad, humildad. ¿Qué aprendes sobre Dios en Doctrina y Convenios? 75 del 5 al 10, 114, 118. Lo que hablamos es lo que hemos aprendido. Eso es lo que siento yo. Que el Señor quiere mostrarnos las cosas, pero tiene sus reglas para mostrarnos esas cosas. Y tenemos que respetar esas reglas. ¿Qué enseña esos versículos acerca de cómo entender la buena disposición de la voluntad de Dios? ¿Qué enseñan esos versículos acerca de cómo entender la buena disposición de la voluntad de Dios? La buena disposición de la voluntad de Dios. La buena disposición de la voluntad de Dios. El Señor nos ama y es nuestro Padre Celestial, es nuestro Padre. Él nos quiere mostrar el alcance de todas las cosas, como le mostró el hermano de Jared, le mostró todas las cosas. El Señor quiere mostrarnos todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Y si no es en esta vida, será en la próxima. Pero el Señor quiere mostrarnos todas las cosas, quiere bendecir nuestra vida, de manera temporal y de manera espiritual. Pero su principal objetivo es la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y eso solo puede alcanzar si nos prepara y nos ayuda y nos guía. Y Él está dispuesto a hacer eso. Y está ansioso por hacerlo. Ansioso por querer ayudarnos. Muy ansioso. El segundo consejero de los hombres jóvenes, que ahora va a ser relevado en agosto, me parece, de este año 2025, Bradley Wilcox, él habló de esto en su discurso acerca de
no recuerdo cómo se llama el discurso, pero habló acerca del juicio final, de que Dios no va a estar ansioso de condenarnos, sino que va a estar ansioso de poder perdonarnos, ansioso de vivir con nosotros, ansioso de vivir con nosotros. Pero eso depende de nosotros, hasta el último momento, incluyendo durante el juicio. Depende de nosotros, de nuestra voluntad. Pero Dios tiene buena disposición de la voluntad de Dios. Ok, sigamos. Me recuerda esa buena disposición a cuando la madre de uno le dice: tienes que tener buena voluntad para hacer las cosas. El Señor siempre tiene buena voluntad. Ok. ¿Cómo estamos con el tiempo? La verdad es que hoy estoy un poquito atrapado con el tiempo que tengo a disposición. Nos quedan 2 puntos nada más. La exaltación es la forma más elevada de salvación. Doctrina y Convenios 76, 39, 44, 50, 70. En Doctrina y Convenios 39, 44 se describe la salvación en general. En los versículos 50 y 70 se describe la exaltación, un tipo específico de salvación. ¿Cómo explicarías la diferencia que existe entre la salvación y la exaltación? ¿Cuál es la función del Salvador en ambas? ¿Qué encuentras en esos versículos que te inspira a buscar la exaltación? Ok, señores, bastante lectura hay que hacer. Ok. Voy a tomarme una pausita para leerlo con tranquilidad y vamos a hacer un paso a paso de estos versículos. Ok, del 39 al 44 tenemos, de lo que me parece, es la resurrección. Porque habla de que, por tanto, a todos salva Él, menos a ellos, hablando de los hijos de perdición. Pero la pregunta es, si está salvándolo a todos, está hablando de la resurrección. Incluso en el 39 dice: porque todos los demás saldrán en la resurrección de los muertos. Y este es el Evangelio de las buenas nuevas, que vino al mundo, sí, Jesús, para ser crucificado por el mundo, para llevar los pecados del mundo, para santificarlo y limpiarlo de toda iniquidad. 39, 44, al 45, perdón, al 44, sería la resurrección, me parece. Ok, no es como lo había dicho hace un momento. 39, 44 habla acerca de todos los demás saldrán a la resurrección de los muertos. Todos los demás, esto sería la segunda resurrección, o no la primera, porque habla de que de alguna manera limpia todas las cosas, santifica todas las cosas, ¿no? Y entendemos que de alguna manera eso va a ocurrir en la salvación, ¿ok? Eso es lo que estoy observando. Eso es lo que estoy observando. Pero en el 50-70 habla de la resurrección de los justos y da varias características bien específicas acerca de esta resurrección, ¿ok? Dice: estos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre y fueron bautizados según la manera de su sepultura, siendo sepultados en el agua en su nombre, y esto de acuerdo con el mandamiento que él ha dado. Okay. Habla de que fueron bautizados, reciben el don del Espíritu Santo, son sellados por el Santo Espíritu de la promesa, son aquellos en cuyas manos el Padre ha entregado todas las cosas, sacerdotes y reyes que han recibido de su plenitud y de su gloria, sacerdotes del Altísimo, según el orden de Melquisedec. De modo que, como está escrito, son dioses. Por consiguiente, todas las cosas son suyas. Vencerán todas las cosas. Estos morarán en presencia de Dios. Estos son los que Él traerá consigo cuando vengan las nubes del cielo para reinar en la tierra sobre su pueblo. Los que tendrán parte en la primera resurrección son quienes saldrán en la resurrección de los justos. Los que han venido al monte de Sión y la ciudad del Dios viviente. Ajá. Son los que se han allegado a una hueste innumerable de ángeles, a la asamblea general e iglesia de Enoc y del primogénito. Aquellos cuyos nombres están escritos en el cielo, donde Dios y Cristo son los jueces de todo. Hombres justos hechos perfectos mediante Jesús. Esto
Si les recuerda algo, en otra sección de Doctrina y Convenios, que no recuerdo cuál, se hace mención de cómo saber si hay un ángel frente a nosotros y es si le damos la mano. Si es un ángel, no va a poder dar la mano. Si es el espíritu de un hombre justo, hecho perfecto, no nos ofrecerá la mano porque no puede mentir. Y sería una mentira nada más el hecho de que nos ofrezca la mano porque no la puede tomar. Pero si es un espíritu haciéndose pasar por ángel, un espíritu no bueno haciéndose pasar por ángel, estrechará la mano, pero no sentiremos nada, porque es un espíritu. Haciendo mención a esto, los hombres justos hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio. El mediador del nuevo convenio. ¿Y cuál es el nuevo convenio? El nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. El sellamiento. El mediador del nuevo convenio que obró de esta perfecta expiación derramando su propia sangre. Estos son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del sol, si la gloria de Dios, el más alto de todos, de cuya gloria está escrito que tiene símbolo el sol del firmamento. Hay que recordar que para poder alcanzar la exaltación es necesario entrar en este nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Si partimos de esta vida sin estar en este convenio, no tuvimos la oportunidad. Hay que tener fe que el Señor conoce la solución para todas las cosas. Vendrá el milenio, quizás tendremos otra oportunidad, pero hermanos, tenemos que hacer todo lo que esté dentro de nuestro alcance para entrar en este nuevo sempiterno convenio. Todo lo que esté dentro de nuestro alcance. Con la persona correcta, obviamente. Con la persona correcta. Pero es crucial entrar en este convenio. Si lo hacemos de la manera adecuada, nos va a llevar más alto de lo que sabremos que veremos. ¿Qué tenemos aquí? En las preguntas, ¿cómo explicarías la diferencia que existe entre la salvación y la exaltación? Salvación es ser limpio de pecado, entrar en la salvación del Señor. Exaltación es llegar a tener la misma gloria que Él, con todos los ejemplos que el Señor dio en estos versículos del 50 al 70. ¿Cuál es la función del Salvador en ambas? El Salvador es la llave del convenio. Él habilita este convenio para nosotros mediante su sangre, mediante su sacrificio. Él es el que instauró el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, y también en el caso de la salvación es el que mediante él limpia las ropas de las personas que son salvas. Pero en ambos casos necesitamos de la expiación del Salvador, de su sacrificio expiatorio para poder ser salvo y también para además ser exaltado. No es sino a través de nuestro Señor que se logra. No importa qué tan justos seamos en esta vida, porque la esencia de nuestro ser solamente puede ser cambiada mediante el Salvador. Y quiero hacer una mención para los que no son de la iglesia. No miremos a menos los que no son de la iglesia, porque el Señor conoce los corazones de las personas que son justas y que quizás no han llegado a creer todavía, quizás creerán después de esta vida, pero se les ha enseñado a no creer o no saben dónde encontrar la verdad. Como los nefitas de la antigüedad, como le dijo a Jacob a los nefitas, no se sientan mejores ni superiores a sus hermanos los lamanitas, sino antes recuerden que ellos son así por la inmundicia de sus padres, y recuerden además vuestra propia inmundicia. Somos seres imperfectos, y hay que recordarlo. Y los que están fuera de la iglesia y los que están dentro de la iglesia somos todos imperfectos. Después de esta vida, las cosas cambiarán. Eso veremos. Está abierta la puerta para que cambiemos, para que entremos en la salvación y la exaltación, pero también está abierta para ellos. ¿Por qué somos tan diferentes de ellos? No somos tan diferentes. Es nuestro deber traerlos. Ok. Creo que nos da tiempo para leer la última sección, la última parte,
tengo poquitísimo tiempo, en realidad no tengo nada de tiempo, pero vamos a hacer el esfuerzo. Porque dice, mi Padre Celestial desea que yo reciba la vida eterna en el reino celestial. Y del 50 al 70 y después 92, 95. ¿Alguna vez te has preguntado, te has preocupado acerca de si puedes llegar a ser el tipo de persona que recibirá la gloria celestial tal como se describe en Doctrina y Convenios 50, 70, 92, 95? Si bien es importante saber qué espera Dios de nosotros, considera también que en esos versículos lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros para ayudarnos a ser como Él. ¿Por qué sientes que tus esfuerzos son importantes para Él? ¿Cómo influye esta visión en la gloria celestial en la forma en que deseas vivir tu vida diaria? Vamos a ver qué dice 92-95. Y así vimos la gloria celestial que sobrepuja todas las cosas, donde Dios el Padre reina en su trono para siempre jamás, ante cuyo trono todas las cosas se inclinan en humilde reverencia y le rinden gloria para siempre jamás. Los que moran en su presencia son la iglesia del primogénito, y ven como son vistos y conocen como son conocidos, habiendo recibido de su plenitud y de su gracia, y Él los hace iguales en poder, en fuerza y en dominio. Ok. Hay mucho para hablar acá, pero vamos a responder las preguntas solamente. Me he preguntado si puedo llegar a ser ese tipo de persona que reciba la gloria celestial. Me lo he preguntado. ¿Por qué sientes que sus esfuerzos son importantes para Él? Son importantes para Él porque, volviendo atrás a los primeros versículos que habíamos leído, que me parece que son el 5 y el 10, el Señor quiere que le sirvamos. Y para Él es valioso que le sirvamos. Y para los que le temen y reciben de Él, Él está dispuesto a darnos de toda la plenitud de las cosas que Él tiene y de prepararnos para eso aquí mediante su Espíritu y las manifestaciones del Espíritu Santo que se dan a través del guardar los mandamientos, del renovar nuestros convenios, del hacer convenios que no hemos hecho todavía. El Señor quiere entregarnos todas las cosas y nos quiere preparar para entregar aún más luego de esta vida. Y ¿por qué sientes que tus esfuerzos son importantes para Él? Porque solamente yo soy la única persona, solamente yo soy capaz de entregar mi voluntad para aceptar estas cosas. Yo, mediante mi voluntad, yo hago las cosas y acepto estas cosas. ¿Cómo las acepto? Yendo al templo. Acepto que es un lugar sagrado. Acepto que tengo que ir allí. Acepto que la obra de historia familiar, templo de historia familiar es importante. Acepto que todos necesitamos del Evangelio, vivos y muertos. Yo tomo la Santa Cena y acepto al Señor como su Salvador. Tomo su nombre sobre mí. Manifiesto que estoy dispuesto a tomar su nombre sobre mí. Manifiesto que estoy dispuesto a guardar sus mandamientos. Manifiesto... ¿Cuál era la tercera cosa que manifiesto? Bueno, se cortó el video anterior, pero voy a tener que juntarlos yo mismo. Pero eh, manifiesto que estoy dispuesto a guardar sus mandamientos, estoy dispuesto a recordarle siempre y dispuesto a tomar su nombre sobre mí. Esto con el pan y con el agua manifiesto que lo recuerdo siempre. Y estas son las cosas que yo tengo que hacer yo mismo, mi esfuerzo de manifestar mi disposición a todas estas cosas. Yo tengo que manifestar estas cosas. Así como las manifiesto al tomar la Santa Cena, eh, esa es la manifestación de que yo acepto de que tengo que hacer estas cosas y además acepto las cosas que están allí en la oración sacramental. Mediante las cosas que llevo en mi vida diaria, yo manifiesto mi disposición a hacer estas cosas. ¿Cómo influye esta visión de la gloria celestial en la forma en que deseas vivir tu vida diaria? Y yo le dejo esa pregunta. ¿Cómo influye esta visión de la gloria celestial en cómo desean vivir su vida diaria? ¿De qué manera el Señor nos pide cambiar o nos pide ser para que nosotros podamos ser parte de esta gloria celestial? ¿Cómo nos vemos influenciados al saber cómo será la gloria de estos?
Yo sinceramente soy una persona que muchas veces le cuesta asimilar estas cosas. Requiere mucho tiempo para mí el poder integrarlas en mi corazón. Pero lo que sé es que la gloria es demasiado grande y que para poder alcanzar esa gloria se nos pide un esfuerzo absolutamente infinito e inalcanzable como hombres, que no es necesario que hagamos, porque Jesucristo ya pagó por estas cosas. Él solamente nos pide que lo aceptemos como nuestro Salvador y Él nos va a hacer esas personas que están preparadas para recibir esta gloria. Si aceptamos a Él y guardamos sus mandamientos, si manifestamos nuestra disposición de hacer estas cosas a lo mejor que podamos, entonces vamos a ser parte de este convenio y vamos a estar enlazados a Él para poder llegar a nuestra salvación y nuestra exaltación. Gracias por todo, gracias por ver este video. Que tengan un buen día.